Hola, soy Mané Manero y estoy aquí en este hermoso paisaje de las playas sublimes de Baja California. Y voy a hablar en este video sobre el libro de la Atlántida, origen de Egipto y Mesoamérica. Hace unos días me hicieron en las redes sociales una pregunta interesante de un cubano que vive en Canadá, Igor. Me preguntó qué tenían en común Egipto y Mesoamérica con la Atlántida. Todo el libro da respuesta a esa pregunta. Pero en el día de hoy vamos a hablar sobre la verdadera datación de Egipto y de Mesoamérica. Una cosa es lo que nos han enseñado en la escuela sobre la cultura egipcia y sobre la cultura mesoamericana y sobre toda la historia de la humanidad en general. Y otra muy diferente es lo que realmente sucedió en la historia de la humanidad y la verdadera historia de la humanidad en cada época y en cada tiempo. ¿Por qué digo esto? La historia casi siempre la cuentan los que ganan. La historia casi siempre la hacen los triunfadores, los conquistadores, y la adaptan a su ego y a su conveniencia. Pero en la vida hay que aprender a tener la sabiduría de descubrir la verdad detrás de la apariencia que se da y detrás de lo no oficial que nos enseñan, y descubrir por qué hay información que no se nos da en las escuelas sobre la verdadera historia de la humanidad. El origen de Egipto en la Atlántida se conoció a nivel mundial por la obra del sabio de la antigua Grecia, Platón, cuando escribió la obra El Timeo y el Critias, que hace referencia a esta mítica isla que se hundió en el mar en el periodo del diluvio universal. La obra de Platón narra la guerra que hubo entre la Atlántida y la cultura anterior a Grecia en la península balcánica. Sobre la obra de Platón voy a leer un pequeño párrafo que está en el libro de la Atlántida, donde da la datación real de la guerra que hubo entre la Atlántida y esta civilización balcánica, y dice este fragmento: recordemos que ante todo que han transcurrido más de 9000 años de la guerra, que se cuenta se suscitó entre los pueblos que habitan en este lado de las columnas de Heracles y los de la otra parte. Es preciso que os exponga que esta guerra desde el principio hasta el fin. De una parte estaba esta ciudad que tenía el mando y se estuvo victoriosamente en la guerra hasta su terminación. Del otro lado estaban los reyes de la antigua Atlántida. Hemos dicho ya que esta isla era mayor que la Libia y el Asia, pero que es sumergida hoy día por los temblores de tierra en el fondo del mar. Así dice Platón en este fragmento de la obra El Timeo. Platón nació en el 427 a.C. y falleció en Egina en el 347 a.C. Quiere decir que la guerra que hubo entre la Atlántida y la cultura de los Balcanes se suscitó 9400 años mínimo antes de Cristo. En la actualidad se cuestiona muchísimo dónde está el origen real de la Atlántida. En este se le verá las pruebas arqueológicas debajo del mar donde se encuentran las ruinas de la Atlántida. Ahora bien, en la Biblia católica se narra que en la antigüedad hubo también una civilización. Voy a hablar sobre el pasaje de la Biblia y los textos árabes que se enlazan con la Biblia y validan el origen de Egipto en la Atlántida. Dice el Génesis de la Biblia 6, 4 al 8. En aquellos días y aún después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y ellas tuvieron héroes, había en la tierra gigantes. Estos fueron los héroes famosos de la antigüedad. Quiere decir que en la antigüedad hubo gigantes en la tierra. Cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra, y como todos los designios que forjaban su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió pesar en su corazón. Por eso el Señor dijo: voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado, y junto con ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros del cielo,
porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. Quiere decir que todo esto sucedió antes de que Noé existiera y sucedió antes de que Noé hiciera la barca y sobreviviera al diluvio universal. Por su parte, hay dos libros medievales árabes que descubrí en esta investigación del libro Atlántida, el origen de Egipto y Mesoamérica. Y uno es la historia de Egipto o los prodigios de Egipto, escrita por el árabe Murtada ibn al-Afin, que nació en el 1154 de nuestra era. Voy a leer pasajes de este libro para que vean cómo coincide con la Biblia católica. Y dice así los pasajes de este libro. En cuanto a los sacerdotes que estaban en Egipto después del diluvio, eran muchos. El primero que siguió esa profesión fue el hijo de Filemón, que estaba en el arca con su padre y su hermana, a quien Noé casó con Bansar, el hijo de Chan. Lo que sucedió así, de esta manera. El rey Barán envió al sacerdote Filemón con el profeta de Dios Noé para disputarle acerca de la adoración de los ídolos, pero Filemón, por la gracia y la cordura de Dios, creyó en Noé y confirmó su misión. Después se embarcó en la nave con sus hijos y 7 de sus discípulos, y posteriormente dio a su hija en matrimonio a Bensar, el hijo de Cham, el hijo de Noé. Cuando salieron del barco, Filemón llevó a su yerno Bensar a Egipto, donde su hija tuvo un hijo de su marido Bensar, a quien llamó Masar, que desde entonces fue rey de Egipto e hizo que se llamara Masré por su propio nombre, adorado siempre a un solo Dios según la religión de Noé. El nombre de sacerdote no era entonces un reproche entre ellos, porque el sacerdote era considerado entonces como el juez que se opone a las leyes que le son prescritas. El primero de los reyes de Egipto después del diluvio fue Masar, hijo de Masren, que es Bansar, hijo de Chan, hijo de Noé, a quien Dios concedió paz, misericordia. Este Masar era hijo de la hija del sacerdote Filemón, que creía en Noé. Quiere decir que en esta obra dice que Noé realmente llegó con su barca a Egipto y no como en la Biblia dice que llegó al monte Hudi, lo cual realmente en el caso de la Biblia no es creíble, porque las pruebas de la geología dicen que la altura del mar solamente ascendió unos 120 metros, así que es imposible que el arca de Noé haya llegado al monte Hudi como se describe en la Biblia, pero en esta obra medieval dice que el arca de Noé sí llegó a Egipto y fundaron Egipto, ¿ok? Por tanto, quizás Noé fue un Atlante. Por otra parte, hay otra obra importante de la antigüedad y la voy a describir ahora. Esta obra se llama La historia del tiempo. Es un autor desconocido. Es una obra anterior a esta que le describí anteriormente y en árabe se llama el Akar al-Sam'an. Lo leí lo mejor que pude, realmente no conozco árabe, pero hice el intento de leer bien el árabe. Entonces, voy a leer dos fragmentos de esta otra obra árabe medieval que encontré y que también da las pruebas del origen de Egipto en la Atlántida y a su vez relacionadas con también la Biblia. Dice así: se dice que el arca permaneció sobre el agua 150 días. Algunos tradicionalistas dan la cifra de 11 meses. Otros dicen que la inundación comenzó en el mes de Rahab y que el arca descansó en el monte Hudi en Murahab en el día de Asrura. Esta obra árabe coincide con la Biblia y que descendió el arca en el monte Hudi. Está escrito en la Torá que Dios se juró a sí mismo que ya no destruiría a ninguna nación por medio del agua. Él dijo: cuando veas un arco iris en el cielo, sabe que estás a salvo contra la inundación. Así que este fragmento coincide con la Biblia. Otro fragmento del libro dice: el primero en reinar en Egipto antes del diluvio fue Nacraús,
después de que los hijos de Adán cometieran injusticia unos contra otros. Se entregaron a la batalla y la hegemonía quedó en manos de los hijos de Caín, el hijo de Adán. Entonces, Nagrahus, el gigante, vean cómo aquí también habla de los gigantes de la antigüedad, el hijo de Misraim, el hijo de Maraquín, el hijo de Dawin, el hijo de Asarbak, el hijo de Adán, junto con otros 70 jinetes y algunos de los descendientes de Arbak, todos gigantes de la antigüedad, por supuesto, buscaron un lugar donde vivir apartado de los demás hombres. Esta compañía caminó hasta llegar al Nilo y luego caminaron a lo largo del río y habiendo visto la extensión del país y su admirable belleza dijeron: este es el país con cosechas y frutos, y se hicieron su hogar. Esto es el capítulo 2, que se titula Los reyes de Egipto antes del diluvio. Y leo un fragmento final de este segundo libro árabe medieval. Dice: el número de compañeros de Misraim fue, dicen, 30 hombres, todos gigantes. Constituyeron una ciudad a lo que llamaron Mafah, nombre que en su lengua significa 30. Esta es la ciudad de Mafah o Memphis. El sacerdote de Filemón descubrió para Misraim los tesoros de Egipto. Le enseñó a leer la escritura de la Berbai, las inscripciones en las piedras, le mostró los lugares de extracción de oro, turquesa, esmeralda y otras materiales preciosas. Le enseñó a construir obras de arte. Esto pertenece también al capítulo 3, los reyes de Egipto después del diluvio, la dinastía de Oftarim, en el libro de la historia de Egipto. Entonces, quiere decir que estos gigantes de la actualidad, de la antigüedad, fundaron Memphis y la fundaron posterior al diluvio universal. Por tanto, la datación real de Egipto no es el 3100 antes de Cristo. La datación real de Egipto es unos 9000, 10000 antes de Cristo, que es donde está la datación del horizonte de Úselo o el famoso Black Mac, que hablé de esto en un capítulo dedicado solamente al Black Mac, que es la prueba geológica del cataclismo y la inundación que hubo en aquellos tiempos, que extinguió muchas especies en la Tierra en aquella época. Entonces, hay a su vez un papiro importante que se encuentra en el Museo de Turín, Italia, que se llama el Real Canon de Turín. Este papiro, por igual, da la datación de Egipto varios milenios antes del diluvio, porque describe que antes de los faraones, sí, ese papiro tiene 1,7 metros de largo y describe todas las dinastías faraónicas en una cara de papiro, pero en el lado opuesto describe que antes de los faraones, hasta el diluvio universal y varios miles de años antes del diluvio universal, cuando era la Atlántida, la cultura fue gobernada por los dioses y los hijos de dioses, que eran los semidioses. Sin embargo, los arqueólogos dan por falso todo este testimonio y toda esta parte del papiro. Sin embargo, la parte que habla de los faraones sí la valida como una historia real de la cultura egipcia. Qué casualidad que los egiptólogos una parte del documento histórico lo dan como real y la otra por su conveniencia como falsa. Por otra parte, hay otra obra importante en el antiguo Egipto, que es la historia de Egipto escrita por Manetón, que fue un importante hierofante que hubo en Egipto en el periodo ptolomaico. Cuando los griegos conquistaron Egipto, el Ptolomeo le pidió a ese hierofante que escribiera la historia de todo Egipto. Y escribió una obra que coincide muchísimo con el Real Canon de Turín, que se encuentra en el Museo de Turín, en Italia. Esta obra de Manetón remonta, por igual que el papiro de Turín, la cultura miles de años antes de los faraones, y por igual describe que antes de las dinastías faraónicas gobernaban en Egipto los dioses
y los semidioses, y que la cultura de Egipto fue fundada por la Atlántida y que existió 2400 años antes del diluvio universal. Ok, con ese grado de precisión se describe en la historia de Egipto de Manetón la antigüedad de la Atlántida. Vean cómo todos estos documentos históricos coinciden. Ahora bien, del otro lado del océano, en muchas tradiciones culturales de Mesoamérica, de los mayas, de los aztecas, los toltecas, se habla de que en la antigüedad hubo gigantes en las tierras de México. Y que esos gigantes, hay un importante antropólogo mexicano que es profesor de la Universidad de Veracruz, que se llama Roberto Ramírez Rodríguez. Él escribió una obra, un libro, que se llama Atlanticú, el origen del Tajín. Y esta obra es una recopilación de todas las fábulas y todas las historias ancestrales de una etnia nativa que se encuentra en las cercanías de las ruinas de la ciudad antigua del Tajín, aquí de Mesoamérica, que es la cultura de los totonacos, mejor dicho. Y habló con los ancianos de esta tribu y varias de las fábulas están escritas en su libro, pero hay una que dio origen al libro y ellos narran el origen de su cultura en una isla que se hundió en el mar por un cataclismo y que se llamaba Atlanticú. Qué casualidad que el nombre de la isla coincide bastante con el nombre Atlantis, que es la derivación griega de la traducción que los griegos hicieron del nombre en egipcio de esta antigua isla que se describe en estas obras que he mencionado anteriormente. Voy a leer ahora un fragmento del proyecto de investigación que hizo el antropólogo de la Universidad de Veracruz y dice esta obra. Me lo contó don Pedro, un totonaco excepcional que ya no está entre nosotros, asegura Ramírez Rodríguez. Pero los totonacos todavía conservan la memoria histórica de esta tradición. Según don Pedro, su pueblo llegó de Oriente, donde hoy está el mar y donde antes había estado Atlanticú, el nombre de una gran tierra donde descansa el padre del pueblo totonaco. Don Pedro afirma que esa tierra maravillosa había sido destruida en una sola noche por culpa de la impiedad y por la traición de los hombres a las leyes divinas. Vean cómo coincide la historia de las fábulas de Mesoamérica con la obra de Platón y cómo describe la caída de la Atlántida por el mismo motivo. Ahora bien, se puede decir que la cultura egipcia no es igual a la cultura de Mesoamérica, pero hay que tener en cuenta que por milenios ambas dos, al ser creadas por la Atlántida, tuvo una evolución específica, particular, sin contacto una de otra, y por milenios se desarrollaron como cultura. Por igual, por ejemplo, en América, en Hispanoamérica, las culturas creadas por los conquistadores españoles hace 500 años, como por ejemplo la identidad cultural de Cuba, República Dominicana o por ejemplo Colombia, tienen un mismo origen, los españoles, las mismas tribus africanas, y solo 500 años después la cultura de Cuba, la de República Dominicana y la de Colombia se parecen, pero no son iguales. Por tanto, esto es una prueba antropológica que valida que realmente, aunque se parecen, Egipto y Mesoamérica no son iguales, pero tienen un origen común en la Atlántida. Para más información, les recomiendo el hermoso libro Atlántida, origen de Egipto y Mesoamérica, que ya está a la venta en Estados Unidos, Canadá, también en Europa y también aquí en México y en Latinoamérica. Soy Manuel Manero, te mando un saludo cálido y me despido por el día de hoy.